Estamos de regreso a su programa Criterios y en esta parte del programa con el Monseñor Víctor Hugo Basabe. Él es secretario general de la Conferencia Episcopal y actualmente es obispo de la diócesis de San Felipe. Recientemente electo. Recientemente electo. Bienvenido, Monseñor. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Germán, a tu disposición. Monseñor, hay una cosa imperativa que hablar. El Padre Francisco, el Papa, que es una revelación en esta época, ¿no? Ciertamente, el Papa Francisco en este momento es una de las personalidades más atrayentes en el mundo entero. Y llama la atención que es un hombre de pocas palabras, pero en lo poco que dice, dice mucho. Exacto. Y es sobre todas las cosas un hombre de gestos, y de gestos muy particulares, de gestos muy maravillosos y de gestos muy ejemplarizantes. Gestos que a nosotros cristianos y sobre todas las cosas a nosotros católicos nos interpelan y nos llevan a preguntarnos si verdaderamente estamos caminando tras los pasos de Jesucristo. Porque Francisco se presenta sobre todas las cosas como eso, como un hombre que camina tras los pasos de Jesucristo y como un hombre que, bueno, imagínate, nos está invitando en la iglesia a hacer la revolución de la ternura. Oye, y la revolución de la ternura se hace precisamente con gestos de ternura hacia quien ternura necesita. Excelente. Y eso es precisamente lo que Francisco nos está mostrando. Monseñor, en el mundo hoy hay una diversidad de corrientes religiosas que se desprenden del cristianismo, ¿no? ¿Cuáles son las más importantes? Bueno, mira, en ese sentido el cristianismo pues tiene muchas vertientes. Lo más importante, las dos comunidades cristianas más importantes en el mundo son la Iglesia Católica, por una parte, la Iglesia Ortodoxa, y no nos olvidemos pues también tampoco de nuestros hermanos que viven su fe dentro de lo que son las iglesias surgidas de la Reforma Protestante. ¿Y los musulmanes? Los musulmanes, pues bueno, los musulmanes no tienen nada que ver con el cristianismo, ellos se presentan como una revelación revelada, como una revelación del libro también, como se presentan los hebreos y como nos presentamos los cristianos, pero que no tienen nada que ver pues con el cristianismo. Ellos asumen a Jesucristo como uno de los profetas a la espera de la llegada del gran profeta, del regreso del gran profeta, pero hasta allí. ¿Qué impacto entonces en América Latina, ¿no?, ha tenido el Papa Francisco? Bueno, el impacto que tiene Francisco en América Latina es el impacto que tiene en el resto del mundo. Para empezar, Francisco ya de por sí, antes de ser Francisco, cuando era Jorge Bergoglio, cuando era el cardenal Bergoglio, el obispo primado de Buenos Aires, era un hombre que fue un hombre que se caracterizó precisamente por esa cercanía con la gente que hoy nos muestra como Francisco. Jorge Bergoglio era el hombre de las periferias, Jorge Bergoglio era el hombre de los pobres, Jorge Bergoglio era el hombre de las cárceles, era el hombre de los hospitales. Si tú te pones a revisar, por ejemplo, la iconografía de Jorge Bergoglio, te vas a conseguir a un Jorge Bergoglio celebrando el Jueves Santo en las cárceles, lavando los pies a prisioneros, lavando los pies a enfermos, lavando los pies a mujeres pobres. Un hombre pues de gestos muy cercanos y en eso precisamente es que ha impactado precisamente a Francisco, en esa sencillez, en esa cercanía y sobre todas las cosas en ese ser, vivir tan pendiente de todo lo que es lo humano y sobre todas las cosas de su cercanía hacia el humano sufriente. Por cierto que él tiene algunas expresiones bien interesantes con relación a todo lo que es la problemática social mundial. Y él ha criticado, por ejemplo, algunas manifestaciones capitalistas en el planeta, como es la exclusión, ¿verdad?, y el atropello, muchas cosas, ¿no? ¿Qué cree usted de eso? Bueno, fíjate, Francisco se ubica perfectamente dentro de lo que es el magisterio de la Iglesia en lo que tiene que ver con la cuestión social y con la cuestión política. Hay gente que piensa que la Iglesia ha canonizado un sistema y hay gente que piensa que la Iglesia es favorable al sistema capitalista, otros piensan que ahora Francisco está más cercano al sistema socialista. Pues no, lo primero que hay que decir es que la Iglesia no canoniza ningún sistema político ni ningún sistema económico. Pero se orienta siempre a los más desvalidos. A los más desvalidos, por supuesto. La Iglesia ha hecho y tiene que hacer una opción preferencial por los pobres, como lo hizo Jesucristo. Claro. ¿Y eso no es producto de un modelo económico, político en el planeta? Claro que sí, claro que sí. La injusticia es producto precisamente de una incomprensión o de una mala asunción de lo que tiene que ver con lo que es el orden de la creación.
no se justifica que en un mundo donde hay posibilidades para que todos los hombres puedan vivir bien, haya hombres y mujeres en situación de pobreza, haya hombres en situación de miseria, haya hombres y mujeres en situación de exclusión. Y esa es precisamente la denuncia de la Iglesia. Dios ha creado todo para todos y no para que unos pocos se aprovechen de la mayor parte de las riquezas del mundo, dejando pues en la miseria, dejando pues en la más absoluta pobreza a grandes cantidades de seres humanos. Excelente, padre. Por ejemplo, ¿y cómo ve usted la situación en este momento a nivel nacional, pues? Bueno, mira, la situación es verdaderamente difícil. Casualmente, el domingo de Ramos del año pasado, un día como hoy, salió publicada en un diario de circulación nacional una entrevista que a mí me hicieron y yo decía que Venezuela estaba viviendo un viacrucis marcado por muchas dificultades. En este momento ese viacrucis pues es mucho más fuerte. ¿Se ha profundizado, cree usted, la crisis? Se ha profundizado. Venezuela está atravesando en este momento una situación de sufrimiento. Los venezolanos, la mayor parte de los venezolanos estamos inmersos en una situación de sufrimiento por diversos motivos. El problema de la violencia que nos agobia, el problema de la inseguridad que está cada vez más presente en nuestras calles. Caracas parece, cuando son las 6 de la noche, parece una ciudad en toque de queda y una ciudad en la que parece que quien tiene el control es únicamente el AMPA. Tú pasas por estas calles de esta ciudad, tú vas a cualquier parte. Ayer yo, por ejemplo, transitaba por los lados de la plaza de Antímano, yo me muevo mucho por esa zona, transitaba por la plaza de Antímano y era verdaderamente doloroso ver la cantidad de personas con niños, ancianos, haciendo cola para conseguir un paquete de harina de maíz, para conseguir un poco de azúcar, para conseguir un alimento necesario. Y hoy se suma la tragedia de todos los enfermos del país que no consiguen medicamentos, tanta gente que está muriendo, enfermos crónicos que en este momento están viendo su situación de salud muy comprometida ante la inexistencia de los medicamentos que les permiten vivir con calidad. Claro, eso no se entiende, por ejemplo, cómo es esa diferenciación de sectores, unos sectores económicamente muy poderosos y unos sectores de la población bien empobrecidos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero el problema es que ahorita en Venezuela yo creo que la situación que estamos viviendo nos toca a todos. Yo creo que en este momento las dificultades que está viviendo el país nos toca a todos. Ciertamente quien tiene un mayor poder adquisitivo puede verdaderamente un poco, vamos a decirlo, sobrellevar esta situación. Porque tú, por ejemplo, yo te ponía el caso de la plaza de Antímano, de esta zona de la plaza, en torno alrededor de la iglesia de Antímano, que ayer verdaderamente a mí me arrugaba el corazón ver la situación de la gente allí. Tú vas a un supermercado del este y probablemente vas a conseguir las cosas que no consigues en el oeste, pero en el este la mayor parte de los productos que tú consigues son productos importados a precios muy elevados y por lo tanto la gente tiene que adquirirlos a precios muy elevados también. Entonces, la gente pobre está sufriendo para adquirir lo que necesita a los precios que sus salarios le permiten, pero la gente que tiene también un mayor poder adquisitivo también está sufriendo porque está pagando muchísimo más por productos que tienen. ¿Cuál cree usted que debe ser el papel de la iglesia venezolana en este momento de crisis del país? Mira, en este momento nuestro papel es acompañar a la gente sobre todas las cosas, salir al encuentro de manera muy particular de quienes están viviendo peores situaciones. En ese sentido, nosotros estamos activados en todo el país. Hemos llamado a todas las diócesis, a todas las parroquias de Venezuela, a fortalecer las cáritas parroquiales, las cáritas diocesanas. ¿Qué tipo de acciones están haciendo ustedes concretas? Bueno, mira, aparte de todo el trabajo de asistencia que se está haciendo, porque en este momento estamos diciendo que hay gente que está pasando verdaderamente necesidad desde el punto de vista de sus necesidades materiales, de alimentación, desde el punto de vista de los medicamentos, por supuesto que estamos llevando una labor de asistencia, buscando cómo socorrer a tanta gente que está pasando en estos momentos verdaderas dificultades. Su opinión con relación a lo que es la diatriba política hoy tan fuerte entre oposición y gobierno. Bueno, fíjate, yo en ese sentido he sido constante y la Iglesia ha sido constante en el sentido de invitar tanto a quienes gobiernan como a quienes adversan al gobierno a que se sienten a dialogar, a que busquen caminos para que el país pueda superar esta situación. Porque no puede ser que una diatriba política se esté dando entre quienes están en el gobierno y quienes están en la oposición y por detrás está un pueblo sumido en el sufrimiento, por detrás está un pueblo que parece que nadie ve
por lo que está pasando, que parece que nadie ve, por las situaciones pues, en las que se encuentra inmerso. Monseñor, tenemos un segmento que es ¿qué nos dice la gente desde la calle? Vamos a escucharlo y después nos lo responde. Bueno. En estos tiempos tan difíciles, ¿qué reflexiones te trae la Semana Santa? Esta pregunta es sobre el tema del aborto, ya que hay muchos métodos para realizarlo de forma segura y que la Iglesia Católica mantiene una postura de pro vida. Yo quisiera saber qué opinan sobre los millones de casos de mujeres que mueren por realizar abortos de manera clandestina. Monseñor, estas son las preguntas que nos hace la gente desde la calle. Nos responde en el próximo segmento. Ya regresamos.